Tras los resultados de la consulta popular y referéndum, en la que ganó el no en las 4 preguntas, en la ciudad de Macas receptamos 3 criterios de personalidades conocidas en nuestro medio, con sus respectivos análisis. Considero que los resultados de la consulta popular de alguna manera sorprendieron a más de uno a nivel nacional, porque se tenía en cuenta, y de acuerdo a todas las encuestadoras que se daban, la gran mayoría, excepto una, decían que iba a ganar el sí por un lado, y aparte se hablaba de un nivel de aceptación que tenía el presidente Daniel Noboa de más del 50%. Entonces, bajo esos criterios, yo pienso que el gobierno pensó que era indudable ganar en la consulta popular mayoritariamente. Sin embargo, creo que el pueblo reaccionó de otra manera. Y digo el pueblo porque considero que este triunfo del no responde a partidos políticos o líneas políticas definidas, sino directamente a la sociedad civil, a los grupos organizados, a los estudiantes, a trabajadores, a cuerpos colegiados, a gremios, que de alguna manera vieron afectados o veían que posiblemente se afecten sus derechos con una nueva constitución. Pero son distintos factores también, porque incluso considero que se afectó bastante también el tema de lo que pasó en Imbabura, la subida del precio del diésel, o sea, la eliminación del subsidio. Todos estos factores no eran los más adecuados para que el presidente Daniel Noboa envíe una propuesta de consulta. Sin embargo, se dio, y creo que la sociedad civil se organizó. Definitivamente responde a eso. Entonces, este triunfo del no responde a la sociedad civil. Ahora, yo creo que también es un llamado de atención muy fuerte a la presidencia de la República, a este gobierno, porque en las 4 preguntas gana el no. Entonces creo que es un llamado de atención para decirle, mira, gobierno, no estás haciendo las cosas que debes hacer. Creo que no es el momento para consultas populares o para llevarnos a las urnas otra vez, sino creo que es el momento de trabajar, atender los problemas más urgentes. Los temas de seguridad sobre todo, temas de salud, de educación, empleo, infraestructura a nivel nacional. O sea, hay problemas graves en el país. De hecho, no es ningún secreto que este es el año más violento de la historia y la vida republicana del Ecuador. Más de 9.000 muertes violentas. Entonces es como que el ciudadano común se cansó y dijo, ya no queremos ir a las urnas, no queremos resultados, queremos gestión. Entonces, como ciudadano, yo espero que el gobierno nacional analice esta situación, tome correctivos y definitivamente enrumbe el camino que está tomando, porque caso contrario, pues los niveles de aceptación seguirán bajando. También considero que no era tan cierto los niveles de aceptación que tenía el presidente Daniel Noboa, ¿no? Porque más del 50% y perder en una consulta popular las 4 preguntas en un rechazo directo al presidente podría significar que hay números diferentes. Pero lo trascendental aquí realmente es que el gobierno debe reencauzar su proyecto, debe trabajar de otra manera y buscar solucionar los problemas más urgentes. O sea, no es el momento de ir a las urnas, no es el momento de seguir discutiendo narrativas o relatos, sino hay que abordar los problemas urgentes que tienen los ecuatorianos. En el momento en el que el gobierno se enfoque en eso, yo creo que podrá manejar mejor las cosas. Por el momento hay un golpe duro a nivel nacional, e incluso aquí en Morona, Santiago, también gana el no, y eso marca una tendencia de lo que estaba pasando políticamente a nivel local. Entonces también es un llamado de atención a las autoridades de aquí de la provincia. Los ecuatorianos hemos expresado nuestra voluntad en las urnas y precisamente hay que reivindicar como un triunfo de los sectores populares, de los trabajadores, del pueblo consciente que entendió la necesidad de decirle no a un gobierno que lamentablemente ha improvisado. Un gobierno que no tiene respuestas concretas a las necesidades fundamentales que tenemos los pueblos del Ecuador. Una respuesta que le ha dicho no al autoritarismo, a la prepotencia, al crimen de Estado generado desde el gobierno de Daniel Noboa y que fundamentalmente exige y demanda atenciones inmediatas respecto del tema de salud, del tema de educación, seguridad, trabajo. Hoy muchos dicen, ha ganado la delincuencia, ha ganado el correísmo, y nosotros decimos, los sectores populares tenemos la capacidad de pensar, de discernir y de analizar efectivamente cuál es el contexto de lo que está viviendo el Ecuador. Y es en esas circunstancias que efectivamente la respuesta en las urnas fue de rechazo a una política neoliberal, a una política de privatizaciones, cuyo objetivo fundamental era la concentración de poder a través de una convocatoria
mañosa a una consulta popular, pero que la cereza del pastel era la convocatoria a la Asamblea Constituyente para hacer una nueva Carta Magna que se ajuste a las necesidades y aspiraciones del gobernante de turno. Es en ese contexto que es efectivamente válido resaltar la postura cívica y patriótica que hemos tenido los sectores populares, las organizaciones sociales, y de aquí el desafío efectivamente a que este no sea una simple respuesta a un proceso electoral, sino que tiene que irse construyendo, precisamente reconstruyendo ese tejido social a fin de garantizar de que los derechos fundamentales de los pueblos del Ecuador sean atendidos y que ese es un tirón de orejas, un sacudón al gobierno de Noboa para que mire más allá del círculo que le rodea, que mire más allá las necesidades de la gente. Yo creo que a Noboa le falló incluso el tema de una campaña publicitaria avasalladora de los bonos, las dádivas, el adelanto del 13º sueldo, es decir, nada de eso le resultó porque la gente ya se cansó de la mentira, el engaño y sobre todo la improvisación. Yo creo que esos son los resultados precisamente de una falta de políticas públicas que aterricen en territorio y resuelvan las necesidades de los pueblos del Ecuador. El pueblo es inteligente. Al inicio el pueblo votó para que el señor Noboa sea presidente de la República. Levantó muchas expectativas, pero en el decurrir de los días hubo un mal manejo de la política, creyendo de que a lo mejor él tenía razón. Yo fui uno de los que votó todo sí, pero hasta cierto punto no comprendo cómo el pueblo vota la mayoría, mejor dicho, gana todo el no, que no se le debe atribuir a ningún partido político ni nada por el estilo. Definitivamente el pueblo perdió la credibilidad en el señor presidente de la República, pero todavía está a tiempo, tiene 3 años y medio de ser presidente de la República. Creo que debe hacerse un examen de conciencia. Creo que debe rectificar su equipo de trabajo, su equipo administrativo del país, cambiar, qué sé yo, muchísimos ministros que no dieron el resultado que él esperaba o porque nombraron a dedo. Estamos hablando de que cuando se le nombró presidente de la República, la mayoría del país quería salir de un partido político, lo consiguió el pueblo, pero después se reunió con varios personajes de ese partido político y aquí las consecuencias. El pueblo es inteligente, no hubo la respectiva explicación del por qué quería ser específicamente la contribuyente. El pueblo no entendió. Antes de la consulta subió el precio del diésel. Al subir el precio del diésel hubo muchas equivocaciones al respecto del paro realizado por los señores que siempre hacen paros, que no piden lo que deben pedir, sino simplemente se aprovechan de las circunstancias. Como ahora, creen que ellos han triunfado, creen que ellos tienen bajo su batuta en defensa del pueblo ecuatoriano. Eso es totalmente mentira. Si ellos quieren intervenir, que intervengan por sí solos. Nosotros como ecuatorianos sabemos cómo actuar, cómo votar. No me arrepiento de haber votado por el sí, pero repito, el señor presidente tiene que rectificar mucho. Y para pasar a la historia tiene que ser un buen gobierno de los 3 años y medio. Y para querer pasar a la historia el próximo año tiene que pagar $4,000 millones por los créditos que ha recibido el Ecuador más los intereses. Entonces la cosa está muy difícil. El próximo año, como repito, 4,000 millones. En el 2027 debe ser una cantidad similar. ¿De dónde? Si no produce el petróleo respectivo. Después de unos 3-4 meses viene el problema que los señores transportistas, entre comillas,
por el precio del diésel habrá, qué sé yo, alza de algunos artículos